Lo de acumular carbones sobre tu cabeza, eso viene de la Biblia. Espectros dormidos que descansan impasibles en el regazo que se dispone a recibir otro objeto que el que ellos nos presentan, y abrazos que reciben otros abrazos que hemos jurado no admitir jamás. Por cierto, esto de Heine tiene el título, o sea, lo de líder y encima mal puesto. Esto de Heine no tiene nada, esto tiene mucho, sí, de judío como era Heine, pero esto es la Biblia, esto básicamente es la Biblia. Aquí no está la ironía heineana, ni la extravagancia, todo esto es un sermón profético esproncediano que podría perfectamente relacionarse con el estilo ampuloso y civil y público del temido y atetizado Núñez de Arce. Espectros. Y alguien dirá, caramba, espectros, Ibsen. Bueno, calma. Espectros dormidos que descansan impasibles en el regazo que se dispone a recibir otro objeto que el que ellos nos presentan. Y abrazos que reciben otros abrazos que hemos jurado no admitir jamás. Bueno, pues sí, a lo mejor sí un poco de Ibsen, sí. Dolores punzantes y desgarradores por lo pasado. Arrepentimientos vanos, enmiendas de un instante y reproducciones eternas en la culpa. Y un deseo de virtud para lo futuro, un nombre honrado y sin mancilla que poder entregar al hombre que nos pide sinceramente una existencia desnuda de riquezas, más pródiga en bondades y sensaciones vírgenes. Entiendo que está mal editado y que no es más pródiga, sino más pródiga. Pero es lo que pone en la edición de Aguilar. He aquí las luchas precedidas siempre por los remordimientos que velan nuestro sueño, nuestras esperanzas, nuestras ambiciones. Y todo esto por una debilidad. Yo creo que cualquiera puede entender de lo que está hablando aquí. O sea, no hace falta... además, no es un lenguaje críptico en absoluto. Y uno casi podría asombrarse de que en el siglo XIX se publicaran estas guarradas, pero está claro que de lo que está hablando es... Vamos, de lo que está hablando. No hace falta... Bueno, estas son las obras completas de Rosalía de Castro, ya que... A ver si... Ya. Claro, como yo no controlo la cámara... Podría hacerlo ahora que caigo, podría meterle mano por detrás, nunca se me había ocurrido, e incluso por delante, porque la pantalla es táctil. Pero bueno, estas son las obras completas de Rosalía de Castro, en Aguilar. Tienen esta magnífica filigrana, este retrato en filigrana dorada. Claro, porque cada volumen de joya está personalizado, al menos en las obras completas, y aquí tenemos este magnífico retrato de Rosalía de Castro. Tiene también un retrato... Bueno, estas son... es el diseño... bueno, lo que dice la lámpara es tolle lege, que es lo que se le dijo a San Agustín cuando... Está dedicado a un tal Carlos y no sé qué, no sé si se puede ver bien. Y sí, que me costó 30 euros según esto. Bien, está bien. Aquí está. Es la edición de Victoriano García Martí. La docta, aunque bueno, en fin. Las críticas luego. Digamos que da la típica imagen romántica, pulida, de Rosalía de Castro, tanto, es como la imagen oficial de Rosalía de Castro, tanto que estas no son las obras completas, y no contiene cosas que sin duda tendría que conocer ya. El famoso artículo Costumbres gallegas, aquí no está, y no está en casi ningún lugar. Y el ejemplar del Imparcial de la Biblioteca Nacional, donde está ese artículo, está arrugado y está roto y está digitalizado, pero se ve que alguien ahí con rabia lo ha... Y falta también el epistolario. En estas obras no está el epistolario. Falta... Bueno, no falta demasiado, pero faltan cosas significativas que se nota que están quitadas para no manchar la imagen de Rosalía de Castro. Esto contiene... Además no está en orden cronológico. Por eso hemos visto que los llamados líderes, estaban al final.
Contiene cantares gallegos, follas novas, no, esto es el segundo libro de... Sí que es larga. En las orillas del Sar. O sea, hasta aquí la poesía completa. Y a mi madre. Y luego en prosa. El caballero de las botas azules, El primer loco, El domingo de Ramos, Ruinas, Flavio, La hija del mar. Como vemos, no está en orden cronológico. Y como apéndice, desorden total, La flor, El cadiceño y las poesías, unas cuantas poesías más. En un álbum, Hojas marchitas, a Regina, y en El abanico de Emilia Pardo Bazán, que es directamente eso, lo que ella escribe en El abanico de doña Emilia Pardo Bazán. Y luego los líderes. Faltan cosas. Aquí faltan... Vamos, falta el epistolario y falta ese controvertido artículo Costumbres gallegas. Entonces, aclarado esto de los líderes, seguimos. Vamos a ver, los líderes. Este falso plural alemán, dice Ricardo Carballo Calero, no se halla en las traducciones francesas que Rosalía pudo conocer, ni en las traducciones españolas, excepto la de Bonnat. O sea, vamos, que está siguiendo la de Bonnat. Esta razón, y otras menos convincentes, inducen al señor Machado de Rosa a relacionar los líderes de Rosalía con la traducción en prosa de Bonnat. Hombre, es decir, una de dos. O Rosalía ha cometido el mismo error por su cuenta que Bonnat, o Rosalía conoce a Bonnat. Vale, que puede haber un 50% de posibilidades, pero yo creo que Machado de la Rosa no anda descaminado. Heine, además, es que la traducción de Bonnat está también en prosa. O sea, para mí es blanco y en botella. Pero para Carballo Calero no. Heine se populariza rápidamente. A las mencionadas... Bueno, y de hecho, en el artículo, en el mismo número del Imparcial en el que aparece Costumbres gallegas, aparece un artículo sobre Heine. O sea, Heine cunde como la pólvora. A las mencionadas siguen imitaciones y versiones de Augusto Ferrán, 1861, Julio Nombela, 1862, y Mariano Gil Sanz, 1867. Tanta manía de la academia con decir página 200, que eso no lo ha dicho nunca nadie. Y Mariano Gil Sanz, 1867, publicadas todas en el museo. Rosalía, colaboradora de esa revista, sin duda las conoció. Las formas estróficas de las traducciones de Eugenio Florentino Sanz y el espíritu del lied heineano abundan en Follas Novas y en Las orillas del Sar. En muchas páginas de estos dos libros, Rosalía se aproxima al poeta alemán. Más que huellas directas, que yo no veo claramente, es de notar una atmósfera común. Y en la página 56 de esta misma colección, un fragmento de un estudio de 1960 de José María de Cossío desmiente a quienes sostienen que Bécquer imita a Rosalía de Castro, dentro de que ambos pertenecen al mismo círculo heineano. Es al revés, como también afirmaba Guillermo Díaz Plaja en 1937. Vamos a ver, página 56. Afirma su biógrafo, González Besada, el biógrafo de Rosalía de Castro, que Sanz la dio... Madre mía, esto es de José María de Cossío. Pues bueno, sí, laísta. Bueno, laísta, vale, como algunos clásicos del siglo de... Pero vamos, qué mal. Muy mal. Que Sanz la dio a conocer la traducción francesa, que tuvo que ser la de Gerardo de Nerval. Y aún añade, sin que yo sepa la fuente de su aseveración, que Rosalía descubrió para Bécquer tal traducción. Desconozco, como he indicado, el origen de esta versión, que no parece creíble. Todos tres, Rosalía, Sanz y Bécquer, pertenecían al mismo grupo en el que el conocimiento del poeta germano correspondía en primer lugar, sin duda, a Sanz, que pudo y debió ejercer su influencia sobre... Pero que no está tan claro, porque ya había mucho Heine en España sin necesidad de Sanz. Que pudo y debió ejercer su influencia sobre los otros dos simultáneamente.
Sospecho que la especie de esta relación entre Rosalía y Bécquer se debe a celosa oficiosidad para desvirtuar el posible influjo del sevillano sobre la gallega. En efecto, Bécquer aún no había publicado entonces las más características de sus rimas, aunque sí algunas de ellas. Para esta relación es desorientador citar la fecha de 1871, es decir, la de la publicación póstuma de las rimas en volumen, pues como he precisado, varias estaban publicadas en revistas y todas debían ser conocidas por los componentes del grupo jaineano a que Rosalía perteneció. La relación de esta con Gustavo Adolfo es indiscutible. No solo colaboraron en las mismas revistas, sino que en 1866, cuando Rosalía publicaba en el Museo Universal sus Ruinas, Bécquer debía asumir en la revista un puesto influyente, pues en todos los números firma la Revista de la Semana, además de publicar algunas rimas. No hay inconveniente en admitir la independencia de los dos poetas al publicar sus primeras poesías, pero más adelante, en Las orillas del Sar, no se publica hasta 1884, la comunicación entre ellos es evidente y la lectura de Bécquer por Rosalía indudable. Y aún llegaba a tiempo para una posible influencia que examinaré más adelante con la cautela que tal problema crítico refiere. Luis Cernuda, en su ensayo de 1935, Bécquer y el romanticismo español, se adelantó a la postura de Carballo Calero acerca de que en la imitación de Heine por Bécquer y Rosalía de Castro hay más de Eulogio Florentino Sanz que de Heine. Esto está en las páginas 79 y 80 del tomo tercero de las obras completas de RBA y el Instituto Cervantes. Pero si los detractores de Bécquer, dice Cernuda, lo reducían a un suspiro germano, de eso vamos a hablar, por supuesto, más adelante, sus admiradores han clamado luego excesivamente por su exclusivo españolismo. No consienten que se nombre siquiera al terrible Heine. De antemano advertiré que rara vez encuentro alguna vaga analogía entre Heine y Bécquer. Y no con todo Heine, sino solo con el poeta juvenil del intermezzo. Esta crítica de parecidos y comparaciones que se practica en España. Ciertamente que no me guía en este punto ningún afán españolista con respecto a Bécquer. A cualquiera que haya leído ambos poetas le aparecerá clara esa diferencia. Lo curioso y divertido del caso es que los traductores españoles de Heine adoptaban una forma métrica semejante a la que emplearía Bécquer en sus rimas. Algunas de esas traducciones hechas por Eulogio Florentino Sanz ofrecen curiosa semejanza externa con Bécquer. Ya es bastante para despistar a los no muy bien orientados críticos españoles. Esa semejanza externa de ritmo y de expresión, nunca de inspiración, es la que originó el combate entre amigos y enemigos de Bécquer, contemporáneos estos del poeta, posteriores a él los primeros. ¿Qué más se necesita para dar pasto a la famosa crítica periodística española? Y es curioso que Heine aparece en esas traducciones de Eulogio Florentino Sanz dulcificado, más próximo al espíritu de Bécquer. Sabida es de todos su frecuente amargura incisiva. Bécquer, en cambio, no es irónico nunca. Y si intenta serlo, falla. Esto es lo que decía, que no hay de heineano en los líderes de Rosalía de Castro. No hay ironía, ninguna. Todo lo contrario, hay profecía bíblica. Su poesía es grave y apasionada, seria siempre. Bueno, esto es mentira. ¿Qué pasa con el poema que ya hemos citado, Voy contra mi interés al confesarlo, el poema del billete de banco, o el poema de la enfermedad venérea? Claro que seguramente para Cernuda estos son los casos en los que falla al intentar ser irónico. Ahí aparece clara su vena andaluza. Pero no por esto dejaría de estar en contacto con la poesía. O sea, es serio, por lo tanto es andaluz. Pero no por esto dejaría de estar en contacto con la poesía extranjera. Mucho aprendió de sí mismo, pero algo debió aprender también lejos de su tierra, por atisbo o intuición.
aunque el público no vea de ordinario con buenos ojos esta cuestión de influencias. Y sin embargo, ¿es posible cosa más natural? No llegaré hasta el extremo de afirmar por desdén, como La Rochefoucauld, que la mayoría de las gentes no se enamorarían si no hubieran oído hablar de amor. Pero la influencia es la mitad de nuestra vida. La otra mitad queda destinada a ser uno mismo quien influencia a su vez. Y bueno, influyó desde luego a Rosalía de Castro. Esto nos lleva al hecho de que aunque a partir de la segunda obra publicada de su mujer, Leaders, de 1858, Manuel Murguía ve en ella Heine por todas partes, como hemos leído, en la primera, La Flor, de 1857, a quien ve es, con toda razón, a Espronceda, lo que vale tanto, como hemos dicho, como decir Byron. Pero también es palpable la influencia de otros muchos poetas españoles. Y realmente no me extrañaría ver en las poesías más comprometidas de cantares gallegos el influjo del gran defensor de la poesía comprometida, Núñez de Arce, a quien críticos como Manuel Machado y Luis Cernuda convierten, ya lo hemos visto, Suspiros germánicos, en el archienemigo de Bécquer y Rosalía de Castro, repitiendo lo de los suspiros o suspirillos germánicos, que es una cita mal hecha y que nos exige dar íntegro el pasaje del prólogo de su libro Los gritos del combate, de 1875. Ahora bien, dice Núñez de Arce, ¿es posible que una nación tan profundamente trabajada como la nuestra, donde todo está en tela de juicio, herida, desangrada, calenturienta y, por qué no decirlo, estragada y corrompida, se satisfaga y entretenga con la oda ampulosa, sin sentido ni objeto, puramente imaginativa, artificial, rumorosa como la onda y el aire? Los hechos parecen demostrar lo contrario. Tampoco creo que distraigan sus penas ni exciten su curiosidad dormida las arcaicas reproducciones, frías como el retrato de un muerto, de nuestros tiempos gloriosos y caballerescos, con sus galanes pendencieros, sus damas devotas y libidinosas, y su ferviente misticismo entreverado de citas y cuchilladas. Y pienso que todavía han de conmoverle menos esos suspirillos líricos de corte y sabor germánicos, exóticos y amanerados, con los cuales expresa nuestra adolescencia poética, sus desengaños amorosos, sus ternuras malogradas y su prematuro hastío de la vida. Mayores estímulos necesita nuestra sociedad para volver los ojos a la abandonada y solitaria musa lírica, más vigorosos sacudimientos para despertar sus dormidas emociones, que cuando, como los viejos gastados y viciosos, buscan en los espectáculos públicos solo el halago de los sentidos o los acicates de la concupiscencia, el baile desordenado de las bacantes, la bufonada irrespetuosa de los incrédulos y la exposición de mujeres más o menos desnudas, pero siempre poco vestidas, no ha de satisfacerse con esos cánticos de la poesía vagos, arqueológicos o infantiles. Y aunque se satisficiera, debe de ser esta la misión del arte en los tiempos de lucha incesante que alcanzamos, cuando todo oscila, cae o se transfigura, bajo el ariete de nuevas ideas, cuando no le es permitido a ninguna manifestación del entendimiento humano permanecer impasible y neutral ante las graves y trascendentales cuestiones que se ventilan en el seno de las sociedades modernas. La glacial indiferencia del público responde a mi pregunta y resuelve de plano el problema. No es menester decir más. Y cuenta que no es esto condenar en absoluto géneros líricos que tienen incontestables bellezas, y en los cuales tanto se han distinguido y se distinguen todavía inteligencias peregrinas, gloria y ornamento de las letras patrias. Lo que censuro es el carácter general de nuestra poesía, o mejor dicho, el predominio que ejercen en ella, por la fuerza de la rutina o porque es más fácil dilatar el vuelo por los mundos brillantes de la imaginación que descender a los obscuros y muchas veces dolorosos abismos de la reflexión,
esas inspiraciones indeterminadas, sin pensamiento ni alcance, que nada dicen y a ninguna parte van, llenas de galas y adornos como las pobres doncellas muertas, a quienes se atavía y corona de flores para conducirlas al camposanto. Cernuda no habla de influencia de Núñez de Arce, pero sí reconoce, por ejemplo, la influencia de Campoamor. También, naturalmente, de otros... Bueno, en Becker. Estamos hablando... no, perdón, creo que estamos hablando... No, estamos hablando de... Sí, estoy hablando de Rosalía. Bueno, al final voy a tener que mirarlo. A propósito de los versos que a él le parecen... Eso es, que a él le parecen una dolora. Hay unos versos de Rosalía que a él le parecen una dolora. Vamos a ver, esto tendría que estar en... Es el comentario de... No, este es el comentario de José María de Cossío, no sé, César Barja, Azorín... Ah, ya sí me acuerdo en qué página está esto. 131. Sí, es Luis Cernuda. Aquí está. Aquí está. Si el recuerdo de Becker es visible en ella, el de Campoamor, menos importante, también ocurre a veces. Como en el poema Tú para mí, yo para ti, bien mío, que parece una dolora. O sea, Cernuda reconoce que hay influencia de Campoamor en Rosalía de Castro. Tú para mí, yo para ti, bien mío, le parece una dolora. También, naturalmente, hay influencia de otros autores alemanes, ingleses o franceses. Rosalía de Castro tenía buen gusto, y este se veía amplificado por las antenas de los textos críticos de su admirada Emilia Pardo Bazán. En una carta a su marido, en la edición digital de la Biblioteca Virtual Cervantes a partir de la obra completa, en edición de Mauro Armiño, en ACAL, de 1980, y de las obras completas en edición de Marina Mayoral, en la Fundación José Antonio Castro, de 1993, dice, desmintiendo efectivamente lo que ella misma decía de las cartas, y bueno, ahora sí que podemos citar a Suruga. Si yo me acuerdo de dónde está esto, porque este libro no tiene índice. Los colaboradores de la pisoteo de cabezas, la suerte de los muertos, la contabilización de las almas, creo que es esto. No, cuando tus dientes... No, tullidos sobre tullidos, Die Arbeit macht das Leben süß, el asunto entre lituanos y polacos, la construcción de los enfermos, la filosofía de la sombra de la chimenea. Yo creo que habla especial... Ah, claro, es la vida amorosa en el campo, en la cuadra de los tullidos, presos honoríficos, el comandante del campo... Sí, eso es, habla de la vida amorosa en el campo de concentración, redactor de autoadministración del campo, y desde luego expresa las mismas ideas que Rosalía, aunque extendidas también a los varones, y desde luego las cartas de Rosalía desmienten plenamente esto de que las cartas de amor hasta de las personas más brillantes suenen a idioteces, aunque claro, son las cartas que se nos han conservado, sepa Dios lo que se perdió, los descendientes de los vikingos, sepa Dios lo que se quemó o perdió. Pero sí, ahora que me acuerdo, es el capítulo dedicado a la vida amorosa en el campo. Cultura de la barraca, vamos, en dirección desconocida, primera noche, balneario de la costa, se dicen que eso es como un balneario, con la mano de división política, ducha para pisoteo de cabezas, esto ya lo hemos muerto, no, bueno, tullidos, no, creo que está más, es como una revelación en el libro, que también aquí hay vida amorosa, también, el ser humano es irreductible, no se lo puede contener. Y muchos creen que Rosalía estaba contenida en su condición de mujer, en su condición de víctima del cáncer de útero, y que siempre estaba muy triste, y adelantó que no. Su hija quería que párrocos y gitanos
quería su hija quería que eso se desmintiera, que era una mujer muy alegre, todo lo contrario. Todo lo contrario tanto a la interpretación de su personaje en las obras audiovisuales como a la recitación de sus poesías. Creo que es esto. No, esto no es. Esto además sale en la película de 1995. Bueno, todo esto es una búsqueda inútil, todo porque esto no tiene índice. Y además de no tener índice, el lado femenino puede ser esto, el lado femenino. No, esto no es. Bueno, da igual, créanme, que Suroga viene a decir lo mismo que Rosalía de Castro a propósito de las cartas. Y no son los únicos autores. Yo he leído en muchos otros la misma idea, de que alguien puede ser muy brillante, pero en una carta de amor solo dice estupideces. Salvo Rosalía de Castro, que cuando escribe una carta de amor dice cosas como: he leído ayer un cuento de Poe, precioso, aunque sencillo. Allí comprenderás que era poeta. Otro que he leído de él, de un género opuesto, se parece al modo de escribir de Larra. Claro que, por supuesto que Poe se parece a Larra. Pero para darse cuenta hay que leer a ambos, que es lo que hace Rosalía de Castro, y no enseñarlos con un libro de texto. Por supuesto que Poe se parece a Larra. Las damas verdes, sigue diciendo Rosalía de Castro, de Jorge Sand, tienen muchísima semejanza en cierto estilo con Mi joven azul. ¿Qué te parece? Van a decir que he querido imitarla. 100 besos y adiós. Voy a pasearme un poco por tu cuarto, pues tengo los pies helados. Tuya, Rosa. Que me extraña que quienes dicen Rosalía no digan Rosa, como Gabo a Gabriel García Márquez. Rosalía de Castro era hija de un cura. He leído estudios recientes que supuestamente contradecían la arraigada creencia de que su madre la abandonó, pero que no se separó nunca de ella, ni en Padrón ni en Santiago, hasta que se fue a Madrid. Pero eso es algo que ya se decía en Rosalía de Castro, la miniserie de televisión española de 1968, dirigida por Cayetano Luca de Tena con guión de Carlos Muñiz. Siendo así las cosas, no tiene nada de raro que en su tercera obra publicada, La hija del mar, de 1859, que tiene mucho de autobiográfico y también mucho de Lord Byron, la figura materna sea tan importante, al igual que en A mi madre, de 1863. Así que el castellano, más que el gallego, es a lo que Unamuno debería haber llamado su lenguaje materno y maternal. El capítulo de la serie de María Teresa Álvarez, Mujeres en la Historia, dedicado a Rosalía de Castro, de 2002, además, es que no es la lengua materna de Rosalía, porque si su madre siempre estuvo con ella y luego ella dice que el gallego lo aprendió de los labradores y de... A diferencia de lo que decía Murguía, de que no, las damas nobles siempre sabían gallego, tonterías. Todo apunta a que con su madre hablaba castellano, porque no habla de su madre al decir de dónde le viene la lengua gallega, dice que la aprendió de labradores y vamos, esto está en el prólogo, bueno, en fin, está bastante claro, su lengua materna y maternal es el castellano, aunque conviviera con el gallego. El capítulo de la serie de María Teresa Álvarez, Mujeres en la Historia, dedicado a Rosalía de Castro, de 2002, parte de La hija del mar para ir narrando la vida de la autora en los lugares originales y de paso subraya la condena de las supersticiones gallegas que hace esta obra. Hay muchas producciones audiovisuales sobre Rosalía de Castro, como el capítulo que le dedicó en 1985 El paisaje con figuras de Antonio Gala, con dirección de Antonio José Betancor, pero convendría empezar por la de María Teresa Álvarez. La de Cayetano Luca de Tena, en blanco y negro y con un ritmo propio de Ingmar Bergman, tiene muchos méritos, pero entre ellos no se cuenta el de ser atractiva para los estudiantes. De hecho, yo la he puesto, como yo siempre he enseñado a Gertrudis Gómez de Avellaneda y a Sor Juana Inés de la Cruz,
claro, cuando me dicen, hay que enseñar a las mujeres, digo, ¿qué hago? Pues enseño más mujeres. Y entonces, cuando ha terminado el curso y están todos evaluados y aún así siguen viniendo porque creen que así, yo qué sé, pero no tienen interés. Hablo de los alumnos que siguen viniendo pero no tienen interés y simplemente acuden porque como saben que por lo que han hecho a lo mejor no aprueban, siguen viniendo